Bueno, nuevamente buenas noches, estimados alumnos de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Bienvenidos a esta primera sesión síncrona de aprendizaje de lo que viene siendo nuestra materia de contabilidad 2 para lo que viene siendo la licenciatura en logística, aduana y comercio de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Vamos a iniciar con esta sesión de aprendizaje o esta sesión síncrona donde vamos a ver la unidad número 1, donde vamos a ver algún material que ya viene precargado y que, como comentamos en la sesión de bienvenida, nos va a servir de base que viene siendo nuestro aprendizaje y obviamente nuestros exámenes, ¿ok? El día de hoy me voy a apoyar un poquito con la literatura que viene ahí y vamos, ¿cómo se llama? A revisar los conceptos básicos de la contabilidad, lo que viene siendo las cuentas contables y algunos conceptos elementales. Si ya tuvieron la oportunidad de entrar a lo que viene siendo la plataforma, en esta unidad número 1 vamos a ver 4 conceptos básicos, conceptos elementales o 4 literaturas básicas, conceptos elementales y cuentas contables, lo que es una balanza de comprobación y un balance general, un estado de resultados y lo que significan dentro de la información financiera los ingresos y los egresos desde el punto de vista contable y desde el punto de vista financiero, valga la redundancia. Antes de iniciar, les comento que esta unidad número 1, prácticamente de acuerdo a la programación, va a tener una duración de 2 sesiones síncronas. Sin embargo, un servidor considera que es muy poquito el tiempo que vamos a tener para ver tanto material. Aunque la programación diga que en esta unidad número 1, nada más vamos a tener 2 semanas, probablemente vayamos a agarrar parte de lo de la unidad número 2 en cuanto al tiempo para terminar todos y cada uno de estos temas que vienen en esta unidad número 1. Al final, tanto la unidad 1 y la unidad 2 la vamos a ajustar para que se vean todos los temas que van a venir dentro de lo que es nuestro examen parcial, ¿ok? No sé si tengan algo al respecto, si no, nada más por favor, si alguien me puede confirmar, voy a ayudarme un poquito ahí con con la literatura. Si alguien por favor me puede confirmar si la pueden ver, para iniciar con la explicación rápidamente. Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok, bueno, miren, vamos a iniciar con esta literatura que nos habla dice que es contabilidad para no contadores. Como yo les comenté al principio de la sesión síncrona que tuvimos de bienvenida, este curso no es un curso muy práctico respecto a tecnicismos contables, cuando se carga, cuando se abona. Vamos a ver algunos ejemplos muy básicos, pero vamos a enfocarnos en lo sustancial que les va a aplicar a ustedes para lo que viene siendo su carrera, que en este caso van para licenciatura logística, aduana y comercios. Antes que nada vamos a definir, yo sé o no sé si ya tuvieron un curso de contabilidad previo, ya les explicaron qué es la contabilidad. La contabilidad en términos muy generales no es otra cosa más que una técnica que nos dice cómo ordenar, registrar, ordenar y clasificar de manera correcta todas las operaciones contables de una empresa. Obviamente esa información o esos registros contables que se hacen dentro de la contabilidad se hacen a través de algo que le conocemos los contadores como asientos de diario. Conforme van llevándose a cabo las operaciones en una empresa, se deben de ir registrando de manera cronológica. Eso lo conocemos en el ámbito contable como el libro de diario continental. Los contadores como tal, y no sé si algunos de ustedes ya han tenido experiencia en el ámbito laboral, llevamos a cabo registros a través de 2 libros muy básicos que tenemos los contadores. No me quiero meter, reitero, en tanto tecnicismo, pero para llegar a lo que vamos a explicar en la clase del día de hoy. Tenemos un libro de diario, que es donde se van registrando cronológicamente todas las operaciones de una empresa conforme vayan sucediendo. Y tenemos un libro de mayor, que es el libro donde se muestran los resultados de todos los saldos de las cuentas contables que tenemos en los catálogos de cuenta, que ahorita vamos a explicar qué son un catálogo de cuentas, y que obviamente nos dan nuestra información financiera. Esa es la forma en la que nosotros lo registramos. Cuando ustedes ven información financiera a través de algo que le conocemos como estados financieros, esos estados financieros, hay 4 estados financieros básicos, que son el estado de resultados, que ahorita lo vamos a ver más adelante, el balance general, el flujo de efectivo y el estado de cambios en el capital. Cada uno de esos estados financieros nos muestra, en el caso, por ejemplo, del estado de resultados, cómo se obtuvieron los ingresos de la empresa,
cuáles fueron los egresos, los costos, los gastos y si tuvimos una utilidad o una pérdida dentro de un periodo contable. Cuando hablemos de un periodo contable, estamos hablando de un mes, un trimestre, un semestre, pero cuando hablemos de un ejercicio contable o de un ejercicio fiscal, estamos hablando de un año calendario. En el balance general o en el estado de situación financiera es un estado financiero que nos dice cómo está la situación financiera de la empresa a un periodo determinado, cuántos activos tenemos, cuántos pasivos tenemos, cuál es nuestro capital contable. Generalmente, reitero, me imagino que tuvieron un curso previo de esta materia de contabilidad. Cuando hablamos dentro del balance general de cuentas de activo, estamos hablando de aquellas cuentas que representan bienes y derechos dentro de la empresa. Cuando hablamos de pasivos, estamos hablando de deudas y obligaciones. Y cuando hablamos de capital, es el patrimonio como tal que tienen las empresas para hacer frente a sus diferentes compromisos. ¿Qué quiere decir esto? Reitero, se los debieron de haber explicado en la clase pasada, pero me gusta refrescar un poquito en el curso pasado para que lo tengamos fresco. Todas las cuentas, cuando hablamos de dentro del balance general de cuentas de activo, estamos hablando de activo circulante, fijo y diferido. El activo circulante se clasifica de esa manera el activo de mayor a menor grado de disponibilidad del efectivo. En el caso del activo circulante, como su nombre lo dice, tenemos la cuenta de caja, la cuenta de bancos, la cuenta de clientes, la cuenta de mercancía, de deudores, etcétera. En el caso del activo fijo, son todos aquellos bienes que nosotros adquirimos con la intención no de venderlos, sino de utilizarlos, los que somos empleados o que tenemos a cargo o que somos, estamos prestamos un servicio personal subordinado a un patrón, pues sabemos que existen activos fijos en las empresas, el mobiliario y equipo, el equipo de transporte, el equipo de cómputo, la maquinaria y equipo y los diferentes tipos de activos que tienen cada una de las empresas, inclusive los terrenos y los edificios forman parte de ese activo. Y tenemos el activo diferido, que son anticipos que hacemos a cuenta de un beneficio que vamos a obtener en el futuro, cuando anticipamos un gasto, hacemos un egreso para pagar publicidad por un año, los seguros pagados por anticipados, etcétera. Y luego tenemos los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Como ya lo mencionamos, son todas las deudas y obligaciones que tiene la empresa a ese mismo periodo determinado. Al igual que el activo, las cuentas el rubro de pasivos se clasifica en circulante, fijo y diferido. Solo que a diferencia de los activos, las cuentas de pasivos se clasifican de mayor a menor grado de exigibilidad. En el caso de los pasivos circulantes, tenemos las cuentas de acreedores, las cuentas de proveedores, la cuenta de préstamos bancarios a corto plazo, que son deudas que tenemos que liquidar o que cubrir en un periodo de menor a un año, recordando que en el corto plazo así es como se clasifican ese tipo de pasivos y en el caso específico también de los pasivos. Tenemos después pasivos fijos, como son las hipotecas por pagar, como son lo que viene siendo, permítame un segundito, ¿sí? Permítame un segundito, es que se están tratando de conectar personas. Ok. Lo que vienen siendo los pasivos fijos son todos aquellos pasivos a largo plazo, como las hipotecas por pagar y los préstamos bancarios a largo plazo. Y cuando hablamos ya de un capital contable, pues estamos hablando de lo que es el capital social aportado por los socios y las utilidades o las pérdidas generadas dentro del estado de resultados. Entonces, toda esa información financiera que emana de la contabilidad, que reitero, no es más que una técnica que nos permite ordenar, registrar y clasificar de manera correctamente las operaciones de un negocio, la vemos reflejado en esos estados financieros básicos, ¿ok? Asimismo, pues tenemos que entender que todo lo que se registra, ordena y clasifica dentro de la contabilidad tiene que tener un marco conceptual. Ese marco conceptual es el que vamos a ver a continuación, que vemos aquí en lo que viene siendo permítanme un segundito. Lo que vemos aquí en esta pantalla que estamos mostrando, que es el mapa conceptual de la información financiera. Por favor, nada más si alguien me puede confirmar si lo vemos. Es que traí una presentación, pero ya no alcancé a traérmela. Sí, pero bueno, lo vamos explicando. La idea es, yo tengo diapositivas de esto, pero se me quedó el USB en la oficina. Como tal, si se fijan, ese marco conceptual de la información financiera tiene cuatro aristas o 4 puntos básicos.
Uno que nos dice qué características básicas debe de tener la información financiera o la información contable que emana de la contabilidad, cuáles son esos conceptos básicos que debe de tener esa contabilidad, cuáles son las normas o los postulados básicos que emanan de las normas de información financiera de la contabilidad, de información financiera, para poder llevar a cabo de manera correcta cada uno de los registros que ya mencionamos ahorita. Y también tenemos los estados financieros básicos. En una línea de tiempo, y reitero, no sé si ya lo vieron antes, cuando ustedes están registrando operaciones, ahorita tenemos mucha facilidad en cuanto a los sistemas que utilizan las empresas para poder llevar a cabo sus registros contables. Para no meternos en términos fiscales, la ley del ICR, el Código Fiscal de la Federación, la ley del IVA, inclusive el Código de Comercio nos obliga a las personas morales, hablando de empresas, a llevar contabilidad. Es decir, que tenemos que tener por lo menos un registro del libro de diario donde asentemos qué operaciones se están haciendo y obviamente también un libro mayor que es lo que nos dice o lo que se refleja en estos estados financieros básicos. Más adelante lo vamos a ir comprendiendo un poquito más si es que ya traen una noción de estos temas. Lo que sí es bien importante antes de continuar con la explicación es que sepamos que todas las operaciones de una empresa afectan el patrimonio de la misma. ¿A qué me refiero con esto? Si yo ahorita estoy en una empresa trabajando de logística o en una aduana donde yo voy a llevar a cabo ciertas operaciones de importación o de exportación de mercancía, pues obviamente tengo que registrar todas esas operaciones propias del giro de la empresa, que en este caso vamos a suponer que sea una agencia aduanal. Pero todas las operaciones se tienen que registrar. Si yo ahorita vendo un producto, vamos a suponer que también me dedique a la comercialización, no sé, de computadoras. Cada que yo hago una factura, tengo que hacer un asiento contable, tengo que cargarle, y dependiendo qué tipo de operación sea, si es de crédito, si es de contado, si es de crédito le cargo a la cuenta de clientes con abono venta, se iba por cobrar. Y tengo que hacerle un cargo al costo de ventas y una disminución al inventario. Todas esas cuentas o esos importes que pongamos en esos asientos de diario van a ir a dar a los estados financieros básicos a través del libro mayor. Entonces, si yo pago una nómina, ya estoy afectando un gasto, ya estoy afectando un banco, ya estoy afectando diferentes cuentas. Bien importante que la contabilidad, o más bien dicho, que todas las operaciones contables de una empresa se registren en tiempo y forma y que no quede nada pendiente de registrar. Ahorita vamos a ver más adelante que gran parte o una de las características básicas que debe de tener la información financiera es que debe de ser confiable. ¿Confiable para qué? Para entender que todas las operaciones, como ya lo mencionamos, estén registradas y que la toma de decisiones sea lo más adecuada a la información que estamos presentando, ¿ok? Entonces, este marco conceptual vamos a ir viendo, ahora sí desglosando cada una de estas aristas y mencionando sus conceptos principales. Como objetivo de la información financiera, digo, esto ustedes lo pueden leer en el libro, yo como quiera me gusta explicarlo un poquito más y si al final alguien tiene una duda, con todo el gusto lo comentamos y si hay que tener otra sesión síncrona, la tenemos. La idea es que absorbamos el mayor conocimiento de estos temas. El objetivo principal de la información financiera, vamos a resumirlo de una manera muy sencilla, es la toma de decisiones. Supónganse que ustedes son accionistas de una empresa, y pues obviamente cuál va a ser la necesidad de ustedes tener esa información financiera, pues si la empresa generó utilidades o no generó utilidades para ver si el rendimiento, que se le conoce como dividendos, cuando ustedes invierten en una empresa a través de un capital social con acciones de tipo A, B, C y con un importe de tal, lo que ustedes quieren es recibir un rendimiento. Ese rendimiento sobre acciones de socios o accionistas se le conoce como dividendos, para que también lo tengan ahí en el marco conceptual. ¿Para qué nos sirve la información financiera? Pues para tomar decisiones. Un ejemplo, si yo soy parte del cuerpo directivo de una empresa y necesito saber si mi empresa está ganando o no está ganando, ¿de dónde voy a obtener la información? De los estados financieros. ¿De cuál en específico? Del estado de resultados. Un estado de resultados, que reitero, lo vamos a ver más adelante, no es otra cosa más que un estado financiero donde nos dice si hemos ganado o perdido. Vamos a verlo de una manera muy sencilla. Mis ingresos menos mis costos menos mis gastos me da mi utilidad antes de impuestos.
¿ok? Entonces, yo ahí puedo ver y analizar la información, si por ejemplo el área de ventas está haciendo su función correcta, por qué las ventas disminuyeron de un periodo a otro, por qué los costos aumentaron, por qué los gastos disminuyeron, por qué los gastos financieros que nos cobra el sistema financiero nacional a través de los bancos aumentaron o disminuyeron, y tomar decisiones en base a esa información. Entonces, hay mucha gente que es usuaria de esta información financiera, y lo voy a poner así en un contexto muy general. ¿A quién le sirve la información financiera? Le sirve principalmente a los accionistas, como ya lo mencionamos ahorita, para saber si su inversión o el dinero que están depositando en una empresa les va a generar o les está generando los dividendos o los rendimientos necesarios de esa inversión. Obviamente también si en un momento dado ellos ven que el negocio, de acuerdo a la información que estén analizando, va a empezar a dar frutos en el futuro a través de determinadas estrategias que se tengan, pues a lo mejor ahorita no está generando utilidades, y no, reitero, no me quiero meter a términos un poquito muy extensos, pero si a lo mejor estamos vendiendo mucho, pero no lo estamos cobrando de inmediato y necesitamos liquidez para pagar la nómina o para seguir comprando inventario y vender, pues a lo mejor siguen aportando más. Entonces, a los accionistas les sirve para ver si estamos obteniendo rendimientos. ¿Qué otros usuarios de la información financiera existen, o quién utiliza la información que emana de la contabilidad? El gobierno. ¿Por qué? No sé, reitero, si alguien de ustedes ya ha tenido una experiencia laboral actualmente, anteriormente, a lo mejor ustedes son muy jóvenes, pero anteriormente, los que ya tenemos un poquito más de edad, anteriormente las operaciones que se hacían, las operaciones comerciales que se hacían entre las empresas, se hacían a través de facturas hechas, ahora sí que de manera artesanal. El SAT emitía una serie de permisos a ciertas imprentas para poder emitir, imprimir, valga la redundancia, facturas. Entonces, pues no había un control. Actualmente no. Reitero, los que ya están trabajando se darán cuenta que inclusive si ustedes hacen una factura ahorita, sea de contado o sea de crédito, el SAT ya sabe que vendimos. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer un timbrado electrónico, y en el momento que nosotros le damos guardar a la factura, el SAT ya sabe que nosotros le emitimos una factura a Juan Pérez, si es de crédito, si es de contado, cómo nos la pagó, si nos la pagó con cheque, con transferencia, con tortivales, con lo que ustedes gusten y manden. Y obviamente esa información ellas la utilizan para ver si los impuestos mensuales o anuales que estamos determinando están correctamente pagados, no como antes. Entonces, un usuario de la información financiera también es el gobierno federal, a través de su órgano, a través de la Secretaría de Hacienda y de su órgano descentralizado, que es el SAT, que es el que se encarga de regular la parte tributaria o de la recaudación y seguimiento de los contribuyentes en todo el país, ¿ok? ¿Qué otros usuarios tenemos de esta información financiera que vemos y que es bien importante que se registre de manera correcta? Nosotros como empleados, y a lo mejor me voy a meter ahí también ahí en otro tema para ya avanzar un poquito. Si recuerdan, nosotros como empleados, los que trabajamos en empresas o inclusive en personas que trabajamos no con empresas, pero que tenemos un patrón persona física, a nosotros como usuario, ¿para qué nos sirve la información financiera? Pues primeramente para saber si estamos en una empresa que es sólida, pero sobre todo algo muy importante es para ver si la empresa está generando utilidades o no. Hay que recordar que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Mexicanos y a lo que marca la Ley Federal del Trabajo, todas las personas que tenemos un servicio personal subordinado y trabajamos para una empresa privada, esto es bien importante, privada, que persigue un lucro, tenemos derecho al reparto de utilidades. Si trabajamos para una persona moral, entiéndase que cuando hablamos de una persona moral estamos hablando de una persona, de una empresa que está constituida por dos o más socios, ¿ok? Esto de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si nosotros vemos la mayoría de las empresas, hay muchos formas de constituir una sociedad. Hay sociedades de responsabilidad limitada, de crédito variable o de capital variable, sociedades, no sé, sociedades anónimas solas, sociedades anónimas de capital variable, que son las más comunes que vemos, las SADCV, y que obviamente están constituidas por dos socios y con un capital mínimo de 50,000 pesos. Si nosotros trabajamos para una empresa de ese tipo, hay que recordar que las empresas están obligadas a más tardar a presentar su declaración anual
del ejercicio el 31 de marzo del año siguiente. Por ejemplo, ahorita estamos en el ejercicio fiscal 2025, y trabajo para la compañía La Mexicana SADCV, por poner un ejemplo, y la empresa generó utilidades de acuerdo a lo que al 31 de diciembre y a la información de la declaración anual, pues obviamente si la fecha límite para presentar la declaración anual de las personas morales es el 31 de marzo, la ley nos dice que tiene 60 días posteriores para el reparto de la PTU. Por eso es que a veces nos pagan siempre las utilidades en mayo. Si trabajáramos para una persona física con actividad empresarial que generara utilidades, ellos tienen como fecha límite el 30 de abril. Por eso las personas físicas que hacemos declaraciones tenemos fecha límite el 30 de abril. Entonces, como son 60 días, ellos tienen los patrones, personas físicas, hasta el 30 de junio para hacer el reparto de PTU. ¿A qué quiero llegar con esto? Que también nosotros como empleados somos usuarios de la información financiera que emana de la contabilidad. ¿Qué otros usuarios tenemos? Tenemos a los proveedores, tenemos a los acreedores, a las instituciones financieras. Imagínense que del análisis que se haga de la contabilidad vayamos a necesitar obtener capital de trabajo para comprar inventario, para comprar una maquinaria, para hacer una inversión porque nos están diciendo que cierto producto que nosotros comercializamos o que utilizamos en nuestro proceso de transformación, suponiendo que trabajemos en una empresa de transformación donde tenemos una entrada de un insumo y lo metemos a un proceso productivo, no entra mano de obra, gastos de fabricación, y esa materia prima se va a encarecer en el corto plazo, pero un proveedor nos la está dando más económica, más barata, pues hay que invertir dinero, y si los socios no quieren invertir, una forma de obtener financiamientos a través de los bancos, obviamente nos cobran un interés, ¿va? Digo, los bancos no, es el negocio de ellos. Entonces, ¿qué es lo primero que nos van a pedir las instituciones financieras? Nos van a decir, dame tus estados financieros para saber, por ejemplo, en el balance general, cuántos activos tienes en comparación con tus pasivos. Si yo agarro el activo circulante y digo, ¿saben qué? De activo circulante tengo 3 millones entre caja, bancos, clientes, mercancía, deudores, etcétera. 5 millones, por poner ejemplo, pero en mis pasivos tengo 2. ¿Qué significa? Que si yo pago todos mis pasivos, todavía me quedan 3 millones de activo circulante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que podemos ser sujetos a crédito. O ¿sabes qué? Dame el estado de resultados para ver cuáles son tus ingresos anuales, para ver cuál es tu margen en ventas, para ver si estás generando utilidades y poder ser sujeto a crédito o no. Dame tus flujos de efectivo. En la actualidad, o hasta hace poco, el estado de flujo de efectivo no se consideraba un estado financiero básico, pero con el paso del tiempo sí ha tenido pues ahora sí que un auge muy grande. La mayoría de las operaciones que nosotros vemos en la economía formal, obviamente estamos hablando de economía formal, son operaciones a crédito. Ustedes pueden estar vendiendo mucho, pero eso no significa que lo estén cobrando. Un ejemplo, si yo ahorita vendo 20 millones de dólares a, no sé, en una empresa que trabajé que exportábamos mercancía a Estados Unidos, pero la empresa que me compró la mercancía me dice, nada más que te la voy a pagar a 60 días, pues yo ya vendí y voy a registrar a crédito mi operación en mi contabilidad, pero todavía no me paga, y sin embargo yo tengo gastos fijos o tengo salidas de dinero fijo que me hacen que yo no puedo dejar de pagar nómina, no puedo pagar servicios, no puedo dejar de pagar impuestos, ni seguridad social, ni seguir operando, ni pagar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso son bien importantes los flujos de efectivo, porque a diferencia de, por ejemplo, de un estado de resultados que nos dice cómo se generó la utilidad, el estado de flujo de efectivo nos dice cómo y con qué frecuencia va a entrar y va a salir el dinero para no caer en una situación de insolvencia. ¿Ok? Reitero, son términos muy técnicos, lo quiero hacer lo más sencillo posible, pero para que nosotros captemos. Entonces, ya dijimos lo que es la contabilidad, para qué nos sirve, quiénes son esos usuarios de la información contable. Ahora sí vamos a meternos a analizar un poquito qué características debe de tener la información contable, cuáles son los postulados básicos que rigen ese deber ser del registro contable, y ya vamos a ir desglosando un poquito más a detalle lo que son los estados financieros. Ahora sí, vamos a hacer una pausa así rapidito. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario de lo que hemos platicado hasta ahorita? Si no, para continuar con la exposición, con toda confianza, háganmelo saber. Todo bien.
bien, gracias. Ok, Todo bien. muy bien. Vamos a comenzar con la explicación. Es bien importante, yo siempre, si algo no entienden, yo prefiero mil veces que me lo pregunten antes de que nos quedemos con alguna duda. Sí, adelante, Heriberto. Yo trato, reitero, de explicar la clase, pero es importante que ustedes también lean esto porque es importante que lo capten, pero yo se los explico de una manera, trato de explicárselos de una manera un poquito más comprensiva. Adelante, Heriberto, por favor. ¿Alguien levantó la mano por ahí? ¿Algún comentario? No, fue un error. Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que viene siendo la explicación. Un segundito nada más, por favor. Ok, ya vimos cuál es el objetivo principal de la información financiera, es que nos sirve para la toma de decisiones. Aquí sí viene el objetivo, usuarios externos, bla, 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 lo que ya mencionamos. Ahora sí vamos a hablar de las características básicas que debe tener la información financiera. No me quisiera meter mucho a lo que viene siendo ahorita lo vamos a leer, pero es importante que conozcamos estos tres puntos o estos tres conceptos son la clave para que una información financiera esté correcta o que tenga esas características y que lo que vayamos a tomar de decisiones esté más apegado a la realidad. Imagínense que tengamos una contabilidad donde se nos olvidó registrar unas ventas. Pues ya no vamos a manifestar una utilidad correcta, si ya no vamos a tener un saldo de inventarios correcto, ya no vamos a tener un impuesto por pagar correcto. Entonces, ¿qué características debe de tener la contabilidad para que podamos tomar decisiones correctas? Debe de ser confiable, ahorita vamos a mencionar cada uno de los conceptos, debe de ser oportuna y debe de ser útil. Y ahora sí, vamos a regresarnos un poquito para que ustedes lo vayamos comentando. Primero que nada, debe de ser útil. Significa que debe adaptarse a las necesidades de los usuarios para que puedan utilizarse en el proceso de la toma de decisiones. Es lo que mencionábamos ahorita. El objetivo principal de la contabilidad es que nos sirva de base para la toma de decisiones. ¿Por qué debe de ser útil? Porque debe de adaptarse. Un ejemplo, ahorita les mencionaba yo que a lo mejor yo como usuario, yo soy un usuario porque soy un empleado. El banco es un usuario porque va a ver si nuestra situación financiera es correcta para ser sujetos de crédito. Los accionistas son unos usuarios porque van a requerir que su información sea, más bien dicho, que la inversión que están teniendo en esa empresa les esté generando una utilidad o no. El gobierno es otro usuario, ¿por qué? Porque pues obviamente va a querer saber si estamos pagando nuestros impuestos de manera correcta o no. Entonces, a eso se refiere con que sea útil, que no sea para un segmento en específico. Obviamente, cada segmento o cada usuario va a revisar algo distinto. Si a mí me preguntan como empleado, oye, perdón, pues a lo mejor yo no quiero saber si el costo disminuyó o el costo aumentó o si los ingresos aumentaron o disminuyeron o no sé si deban mucho o no deban mucho. Yo quiero saber si hubo utilidades para que me den mis utilidades. El accionista va a decir, oye, pues sí, aquí, oye, no están vendiendo, el costo está muy alto, la utilidad está disminuyendo y a lo mejor ellos van a decir, bueno, ya eso es chamba del administrador, del contador, del director administrativo, que tenga que tomar las estrategias necesarias, tanto financieras como operativas, porque hay que recordar que y esto es bien importante, digo, yo a veces me meto mucho en el tema administrativo. Todo lo que nosotros vemos aquí como administradores, como contadores, como licenciados, es el resultado de una operación comercial o una operación productiva. Si me dedico a la compra y venta de artículos, soy una comercializadora. Si compro materia prima y llevo a cabo un proceso de transformación, soy una empresa de construcción. Si solo presto un servicio de asesoría, pues soy una empresa o doy un servicio contable, un servicio de ingeniería, pues soy una empresa de servicios. Entonces, todo lo que vemos ahí es resultado de toda la operación comercial. Entonces, volviendo otra vez al tema, cada quien o cada uno de los usuarios de la información financiera, vamos a ver lo que más nos conviene para tomar decisiones. A eso se refiere con la utilidad. ¿Qué más nos dice o qué otra característica tiene la información financiera?
nos dice que la información financiera debe de ser confiable. ¿Qué quiere decir eso? Dice que para que haya confiabilidad en la información necesaria, es necesaria que el proceso de integración y cuantificación de los estados financieros haya sido objetivo, que esté basado en eventos que realmente hayan ocurrido, que las reglas bajo las cuales se genera la información sean consistentes. Esto es bien importante. Y adicionalmente que exista la posibilidad de verificar los pasos seguidos en el proceso de elaboración de esta. ¿Qué es lo que juega para que sea confiable? Fíjense, nos dice que el proceso de integración y cuantificación de los estados financieros haya sido objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros para poder llevar a cabo eso tenemos que seguir unas normas de información financiera. Las reglas para contabilizar, la contabilidad como tal, al paso del tiempo no ha sufrido grandes modificaciones. Una venta a crédito se registra igual ahorita que hace 20 años. Una venta de contado se registra igual ahorita que hace 40 años. El pago de un servicio de energía eléctrica se registra igual. El pago de la nómina se registra igual. El pago de los proveedores se registra igual. O sea, todo es lo mismo, pero ¿qué quiere decir eso? Que esas reglas siempre se deben de seguir y deben de ser, también hace mención a que deben de ser consistentes. Un ejemplo, si yo dentro de mis controles internos digo, ¿sabes qué? El servicio de energía eléctrica voy a repartir el 50% de gastos a administración y el 50% a gastos de venta. Y siempre voy a tratar de que sea el mismo registro y sobre todo que vaya acorde con lo que ya realmente ha sucedido. ¿A qué se refiere con esto? Y lo voy a decir de una manera un poquito así cruda, pero así es. Muchas veces la mayoría de los contadores o de las personas que presentan información financiera tienden a mover la información con el objetivo de lograr algo. Lo más sencillo, y sabes que necesito que el banco me preste dinero, pero si le mostramos la situación real de la empresa, pues a lo mejor no nos prestan, ¿verdad? Entonces ahí hacen ese tipo de movimientos que a lo mejor la contabilidad es de una manera, pero la presentan de otra. Pero cuando realmente tomamos decisiones correctas, la contabilidad debe de estar, registrada de acuerdo con esos eventos que pasaron y que van acordes con la operación comercial o productiva que les comentaba ahorita. ¿Qué quiere decir con que también se le dé un seguimiento y una revisión a cómo se determinó esa contabilidad? La mayoría de las empresas, no todas, también así como existen normas de información financiera, existen normas de auditoría donde se le da un seguimiento de manera que no haya robos, que no haya fraudes, que los registros estén de manera correcta, que en un momento dado, si hay una fuga de capital, si algo no se registró correcto o no se realizó el registro correcto, corregirlo antes de que se cierre el ejercicio fiscal y una serie de cosas, de procedimientos, tanto normativos, a través de las normas de información financiera, de control interno, de registros contables, que hagan que nuestra información financiera sea confiable, para la toma de decisiones. Entonces ya vimos que tiene que ser confiable y que tiene que ser útil. Y la otra característica que debe de tener la información financiera es que debe de ser oportuna. ¿A qué se refiere con oportuna? Se lo voy a poner muy sencillo. Imagínense que ahorita es generalmente, y por no es una regla, ¿verdad? Pero sí es lo más común que se lleva a cabo. Ahorita yo les mencionaba que la mayoría de las empresas estamos obligados a presentar hablando en la parte fiscal, estamos obligados a presentar una declaración anual, personas morales, el 31 de marzo. Dentro de esa presentación de la declaración anual tenemos que hacer referencia a los estados financieros básicos, es decir, que al 31 de diciembre yo tengo que mostrar un balance general para decir cómo es mi situación financiera a esa fecha, un estado de resultados por todas las operaciones del ejercicio, un estado de flujo efectivo y un estado de cambios en el capital contable. Hasta ahí no hay tema. Pero las empresas no se pueden esperar hasta enero para tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que se hace en la mayoría de las empresas para dar seguimiento a la operación? Se hacen revisiones mensuales en los cuales se está viendo cuál es la situación financiera a través del balance general, si se está generando utilidades o pérdidas a través del estado de resultados,
si vamos a necesitar cambiar nuestras estrategias con nuestros socios comerciales para saber si vamos a tener el suficiente flujo de efectivo para hacer frente a los compromisos que tengamos, como pago de proveedores, pago de acreedores, pago de nómina, pago de gastos, etcétera. Y aquí también es bien importante, voy a hacer un poquito una pausa. Acuérdense que las empresas privadas tenemos dos socios comerciales principales, y esto es bien importante. Cuando ustedes trabajen en una empresa de comercialización o comercializadora, es decir, que persiga un lucro y que compre y venda productos, inclusive si es, ¿cómo se llama? Productiva o de servicios, tenemos dos socios comerciales. Vamos a poner perdón, de las empresas comercializadoras. Vamos, y voy a poner el mismo ejemplo. Supónganse que yo me dedico a comprar y vender computadoras. Como yo no las fabrico, yo se las tengo que comprar a un productor o inclusive a otra comercializadora. Esas personas a las que nosotros le compramos esa mercancía son nuestros proveedores. Es quien nos suministra la mercancía que posteriormente nosotros vamos a vender. ¿A quién se las vamos a vender? A nuestro otro socio comercial, que son nuestros clientes. Entonces, cuando ustedes escuchen el concepto de socios comerciales, estamos hablando de clientes y de proveedores. Si somos empresas en el ramo de producción, si nos dedicamos a producir puertas de madera, pues obviamente yo tengo que comprar los cantos de madera, los marcos, la pintura, las chapas que voy a vender. Entonces voy a tener varios proveedores que me van a decir, que me van a suministrar. Yo lo voy a llevar a cabo, lo voy a pasar a través de un proceso de producción de pintado, de lijado, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a tener un producto terminado. A lo mejor compro la materia prima y termino con un producto terminado. Ese producto terminado, ¿a quién se lo voy a vender? A mis clientes. Entonces, nosotros como tal, la mayoría de las operaciones de las empresas no podrían ser ciertas o no se podrían llevar a cabo si no tuviéramos esos socios comerciales. ¿Por qué? Porque no tendríamos quien nos suministrara los insumos, los productos, perdón, o la materia prima para podérsela vender al otro socio comercial que nuestros clientes. Y aquí también es bien importante algo. Como somos empresas que perseguimos un lucro, siempre vamos a vender arriba de lo que es nuestro costo. La ley inclusive del ICR te habla que no puedes vender abajo del costo. ¿Por qué? Porque si yo vendo por debajo del costo, un ejemplo, vamos a suponer que esta computadora me costó 20,000 pesos. Un ejemplo sencillo así. Yo no la voy a vender en 20,000. La puedo vender en 20,000, pero no la puedo vender abajo de 20,000. Porque si yo la vendo, por ejemplo, a 10,000, mis ingresos van a ser de 10,000, menos mi costo de venta. ¿Cuánto me costó comprar esa mercancía o ese inventario? 20,000. De entrada ahí, mi utilidad en ventas ya está negativo. Ya está negativo y todavía no le disminuyo ni los gastos de venta, ni los gastos de administración, ni los financieros que vamos a ver más adelante en el estado de resultados. Y al momento de que yo genere una pérdida contable, sin meternos en términos fiscales, es casi un hecho que voy a tener una pérdida fiscal. Y al tener una pérdida fiscal, no estoy obligado a pagar el ICR. Por eso es bien importante esa parte de que no debemos de vender abajo el costo. Obviamente, si yo la compro en 20,000 y yo le quiero ganar, no sé, el 25%, pues no la voy a vender en 20, ¿va? La voy a vender en 25. Mi utilidad va a ser de 5 y mis gastos de venta son de 1,000 y mis gastos de administración son de 2,000, de 1,000, perdón, ya me quedan 3,000 de utilidad antes de impuestos, pago, no sé, 300 pesos de impuestos, me quedan 2,700 y esos 2,700 es mi utilidad de un periodo, de un ejercicio. ¿Ok? Entonces, bien importante. Entonces, ya para no extendernos tanto, ¿por qué es bien importante que sea oportuna la información? Porque nosotros vamos a tomar decisiones en el momento. Ahorita les mencionaba yo que las empresas llevamos a cabo reuniones mensuales. ¿Por qué? Porque yo no me puedo esperar todo el año a tomar decisiones. El 31 de enero se cerró el mes y el día 5 de febrero nos reunimos a ver cómo va la empresa, si está generando, qué debemos, qué no debemos, si hay que aportar más, cómo va a estar el flujo efectivo. El 28 de febrero se cierra el mes y vemos el acumulado enero y febrero para ver qué diferencias hubo y vemos en febrero cómo vamos, pero el 5 de marzo vemos esa información, porque si no, exactamente, son los famosos cierres de mes contables. Por eso son bien importantes los cierres de mes, Mayra, creo que Mayra Soto fue la que comentó ahí, porque los dueños, las personas que están invirtiendo, los que tienen
responsabilidad de que el negocio vaya bien, tienen que tomar decisiones. Imagínense que nosotros como contadores o como administradores le digamos al dueño, ¿sabes qué? Yo te dije que sí íbamos a tener dinero para pagar la nómina, pero no la tuvimos porque el estado de flujo de efectivo que te proyecté estuvo equivocado porque no consideré que teníamos que pagar esto y esto y esto otro. Pues claro que nos van a llamar la atención. O que yo le diga a, no sé, que hagamos un compromiso, por ejemplo, con un cliente que le tengamos que suministrar mercancía, que un ejemplo, el gobierno, que el gobierno es uno de los, ahorita lo mencionamos, Yamitsu, el gobierno es uno de los clientes más grandes de la empresa privada, de la iniciativa privada, perdón. Vamos a poner que yo me dedique, es utilidad, oportunidad y confiabilidad. Esas son las tres características para la persona que preguntó. Imagínense que el gobierno, nosotros tengamos un contrato con Pemex y que yo le tenga que suministrar las, no sé, 1,000 computadoras en 2 meses. Y la información que está en el balance general, que diga, es que ahí tenemos, no sé, 20 millones de pesos en inventario. Y esos 20 millones de pesos en inventario corresponden a todas estas computadoras de tales equipos, de tales características y con un costo de tal. No, pues sí, yo firmo el contrato, pero resulta que no se hicieron los registros contables de manera correcta, pues obviamente vamos a incumplir con el suministro, con nuestro socio comercial que es el cliente, y pues obviamente nos podemos hacer desde acreedores de sanciones, etcétera. Sí, ese material está ahí, ese material está ahí, y respecto a lo del ICR, ahorita si quieren ahorita lo mencionamos. Entonces, es bien importante estarle dando seguimiento a estas tres características. Alguien mencionaba ahorita de los cierres del mes. ¿Por qué hacemos esos cierres? ¿O cómo funcionan? La persona que se encarga de revisar de los cierres contables generalmente es un contador, una persona que conoce la operación de la empresa. Ahorita les mencionaba yo, porque también habla de esto, este tema, habla de las cuentas contables. Las cuentas contables de una empresa siempre se manifiestan a través de algo que se le conoce como catálogo de cuentas. Anteriormente la contabilidad se llevaba de manera manual. Ahorita ustedes, los que ya trabajan o los que ya han tenido experiencia, la mayoría, si no es puedo decir que todas las empresas ya manejan ERPs o paquetes contables, que tú te metes algo que se le conoce como un documento que se le llama póliza y ahí registran contablemente. Inclusive muchas empresas o muchos ERPs ya tienen, inclusive si configuramos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, oye, compramos material y llegó al almacén. En el momento que le den entrada al sistema, se genera un número de documento de una póliza y esa póliza viaja al sistema contable y se hace el registro de la operación. Es un registro contable, es un asiento contable. Entonces, el sistema ya lee que desde que yo le doy entrada, me tiene que hacer ese registro. Oye, si yo voy a sacar un cheque de tesorería para pagar la nómina y ya hicieron la afectación contable, pues bueno, desde el momento que saque el cheque ya está configurado para que me haga un cargo a nóminas por pagar con un crédito a bancos. Entonces, todas esas operaciones, pues obviamente, reitero, emanan de la contabilidad, pero ya, ¿a qué quiero llegar con los cierres contables? Que tenemos que verificar que todas las operaciones que se llevaron a cabo en un periodo contable estén debidamente registradas. Ahorita les pone el ejemplo, si no se registra una nómina, si no se registra una factura, si no se registra un gasto, si no se registra un depósito, no estamos haciendo lo correcto para que la información financiera tenga estas tres características. Y obviamente el responsable de que el cierre contable sea correcto es el contador. Tiene que estar revisando, a ver, revísame si realmente al final del mes la cuenta de clientes realmente me deben esos saldos. Si tengo una conciliación bancaria para saber que mi saldo contable y mi saldo del banco es el mismo. Si no es el mismo, es que en el banco traigo más porque metí un cheque que todavía no cobran. Es un cheque en tránsito y se hace esa conciliación. Oye, ¿por qué en el banco traigo, en el saldo de contabilidad en la cuenta de bancos traigo, no sé, 25,000 pesos y en el banco traigo 24,500? Es que ¿sabes qué? Hay una comisión bancaria que nos cobraron el día último y que no la registramos. Pues registra, cárgale a gastos financieros, IVA acreditable con abono a bancos. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo que si no registro ese gasto,
voy a estar poniendo una utilidad mayor en mi estado de resultados y no voy a reflejar ni el saldo correcto de mis impuestos a favor por el caso del IVA, ni el saldo correcto de mi banco porque no estoy considerando esa conciliación. Entonces, los cierres contables tienen como objetivo verificar que todas y cada una de las operaciones que afectaron el patrimonio o que se realizaron dentro de un periodo contable de un ejercicio fiscal hayan sido registradas correctamente para que cuando saquemos la información financiera, las personas encargadas de tomar decisiones las tomen de la manera correcta. No sé si más o menos esté quedando claro ahí el punto. Sí, bueno, muy bien. Vamos a continuar. No me gusta extender mucho las clases porque considero que es mejor llevarla gradualmente y que si tengamos dudas siempre doy un foro de 5 o 10 minutos para las dudas que podamos tener. Ahorita vamos a enfocarnos a este tema. Vamos a mencionar, ya vimos la información financiera, qué características debe de tener. Ahora vamos a ver esos postulados básicos que enmarcan la información financiera que emana de la contabilidad. Yo no me ha tocado dar el curso de contabilidad 1 en estas nuevas carreras, solo me ha tocado darlo en las clases, en otras carreras. Un servidor, aparte de dar clases en esta escuela, da en otras. Y obviamente a veces nos toca dar costos, nos toca dar finanzas, nos toca dar impuestos, nos toca dar contabilidad, economía, pero ahora no me ha tocado dar el curso de contabilidad 1. Por eso al principio me fui un poquito explicando lo que considero que pudo haber sido el curso pasado para que ustedes lo vayan refrescando. Como quiera, me gustaría ver más adelante un ejercicio para que ustedes más o menos vean cómo se registra una contabilidad o cómo se lleva a cabo el registro de las operaciones contables y ver por ahí un paquete contable que el Compact o algo que podamos ver para que ustedes vean cómo se registran. Ahora sí, vamos a ver esos postulados. No sé si alguien tenga algún comentario rápido o alguna duda, sino para mencionar algunos dos de esos postulados y las demás ya los vamos viendo en las siguientes clases. ¿Algún comentario hasta ahorita? Por favor, con toda confianza. Ok. Ojo, alguien hizo un comentario que decía que los conceptos elementales, los conceptos, ojo, no nos equivoquemos, los conceptos elementales, aquí dice que es activo, pasivo y capital. Ahorita más adelante vamos a ver esos estados financieros. No nos confundamos. Un estado financiero, cada estado financiero tiene una peculiaridad. A lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero para que no, ahorita si quieres vemos tu pregunta, Andrés, o tu duda. Por ejemplo, el balance general o estado de situación financiera es un estado financiero que nos dice cómo está la situación financiera de una empresa a un periodo determinado. Si hacemos un balance el 31 de agosto, hasta esa fecha es válido ese estado financiero. ¿Y qué me va a decir ese balance? ¿Cómo están mis activos, mi pasivo y mi capital? Esos son los tres rubros que incluye un balance general. Los saldos que vayamos a ver en esas cuentas de activo, pasivo y capital son el resultado de haber registrado durante un periodo todas las operaciones contables, ¿ok? Y luego, el estado de resultados es un estado financiero, estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, es un estado de resultados que nos dice cómo se llevó a cabo o cómo se determinó la utilidad o la pérdida de un periodo, de un ejercicio. Así básicamente, mis ingresos menos mis costos menos mis gastos me da mi utilidad. Esa utilidad o esa pérdida va dentro del capital contable del balance general. Eso lo vamos a explicar más adelante. Pero obviamente ese rubro son los ingresos y los egresos que vamos a ver más adelante. Y luego, el estado de flujo efectivo nos dice cómo ingresa el dinero y cómo sale. ¿Ok? Y el estado de cambios en el capital contable nos dice si ha habido aportaciones o disminuciones de capital y si ese capital ha aumentado o disminuido por la misma operación de los resultados que emanan del estado de pérdidas de ganancias o de estado de resultados. Entonces, nada más ahí para que no nos perdamos mucho en esos conceptos. ¿Sale? No sé si quedó claro ese punto. Y ahora sí, Andrés, adelante con tu pregunta, o José Gabriel, no sé quién por ahí levantó la mano. Profesor, Sí. el curso, el tetra pasado, vimos lo que eran todos los conceptos básicos. En este tetra vamos a ver lo que es el tema más a lo que es ejercicios para postularlos en hojas.
No, no, mira, eso es lo que les comentaba yo al principio. Es que si eso que tú comentas es muy válido, pero ese tipo de ejercicios va más enfocado para una carrera de contador. Tú, por ejemplo, estás tomando una licenciatura en logística, aduana y comercio. A lo mejor yo lo que te puedo decir a ti, por ejemplo, que vas para esa área, es cuánto te cuesta, o sea, qué es lo que te va a servir a ti este curso. Por ejemplo, yo te diría, si yo trabajo, no sé, en un área de compras, por poner un ejemplo, en una empresa privada, y voy a traer mercancía de Estados Unidos, bueno, yo quisiera saber cuáles son los costos de traer esa mercancía de Estados Unidos, qué es lo que va a hacer el proveedor, o tú vas a hablar con tu agente aduanal y te va a decir, pues mira, por los fletes es tanto, más el impuesto general de importación es tanto, más los fletes es tanto. Tú tienes que saber esos costos y dónde se ven reflejados dentro de la contabilidad. Yo les comentaba ahorita que aunque no es un curso práctico para contadores, yo les voy a poner unos ejercicios para que más o menos ubiquen. Lo que tú dices de las hojas es lo que les mencionaba yo ahorita anteriormente y así, esa es la base de la contabilidad. Si lo vemos en una línea de tiempo, tú registras en un libro de diario, en un libro mayor, haces la balanza de comprobación, haces los asientos de ajustes, tienes tu balanza de saldos ajustados y esos saldos, cada uno de los rubros que son activo, pasivo, capital, ingresos, costos y gastos, son los que te van a dar tus estados financieros básicos. Ok. Sí, por eso. Estaríamos más enfocados en lo que es el tema de los aranceles o la economía de la logística. Sí, mira, recordando que también, obviamente, mira, cuando tú compras una mercancía, vamos a hablar de compras, no nos metamos ahorita tanto al tema, vamos a hablar un poquito más de importaciones. Cuando entendamos primero qué es un arancel. Un arancel no es otra cosa más que un impuesto, ¿va? Y los aranceles son puestos por los gobiernos para proteger la economía local. Un ejemplo, ¿qué está haciendo el gobierno de Estados Unidos ahorita? Oye, ¿sabes qué? Nomás que estoy viendo que si quieres importar carros de México a Estados Unidos, te voy a cobrar tanto de aranceles o de impuestos, si lo quieres ver así. ¿Por qué? Porque la producción te la estás llevando para México y a mí nomás me estás vendiendo el carro. Entonces, si ya lo vemos desde un punto de vista un poquito más económico, él lo que está tratando es de decir, si no quieres que te cobren los aranceles, pues tráete la producción a Estados Unidos y aquí hasta te puedo exentar de impuestos, que ya son estímulos que cada gobierno, que cada estado da, entiéndase de estado, cada país, para poder incentivar la economía local. Claro, si tú me dices ahora que voy a importar, bueno, el impuesto o el arancel forma parte del costo de una mercancía. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es un flujo. Si yo voy a vender computadoras y me van a cobrar aranceles, yo no voy yo tengo que trasladarle ese costo de ese impuesto a mi otro socio comercial que es mi cliente. Obviamente tengo que considerar, y eso ya es más contable, todo lo que es los gastos inherentes a la adquisición, importación de una mercancía, forman parte de un costo, pero a excepción del IVA. El IVA es otro tema, es un impuesto al valor agregado, eso después lo vemos. Entonces, si yo la computadora me cuesta 1,000, pero me va a cobrar tanto de fletes, me van a cobrar tanto de impuesto general de importación, porque de acuerdo a la ley general de aduanas, hay ciertos artículos que tienen un rango que pagan cierto tipo de impuestos, ¿ok? Independientemente de los aranceles. Y tanto el seguro y tanto esto, pues a lo mejor ya mi costo de mi computadora nada más son $1,000, por poner un ejemplo, ya son $1,150. Entonces yo, si quiero un margen, la tengo que vender en 1,500, por ponerte un ejemplo. Okay. Ustedes, que son los que van a estar en esa área de logística, tienen que considerar ver dónde se ve esa información. Y esa información, ¿dónde la ves? En las compras, en los inventarios, en los gastos. Lo que tú comentas es, si vamos a hacer ejercicios para pasar en hojas tabulares, sí lo pudiéramos hacer, pero pues no. Como es una educación en línea, por eso les digo que yo les voy a poner un ejemplo de cómo se contabiliza, al menos en un sistema, para que ustedes sepan qué afectaciones contables se hacen y pues obviamente el sistema ya te da los documentos que se conocen como pólizas, ¿ok? Que no es otra cosa más que el esqueleto de las afectaciones contables o de los asientos que se hacen para registrar las operaciones que conforme vayan ocurriendo. No sé si más o menos quede claro. Sí, me quedó claro. Gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Ya nos extendimos un poquito. ¿Alguien más? ¿No?
Miren, ya son las 8:56 y ahorita yo tengo una clase un poquito más tarde. Vamos a dejarlo hasta las características de lo que viene siendo la información financiera. En la próxima clase vamos a meternos de lleno para terminar la parte de los estados financieros y los postulados básicos. Y ya más adelante, en esa misma clase, si podemos, vamos a ver lo que es una balanza de comprobación. Y ya más adelante vemos rápidamente lo que viene siendo los estados financieros y me interesa mucho que conozcan los ingresos y los egresos para que ustedes vean dónde se enmarcan cada cosa. Y reitero, es muy probable que en la siguiente clase no terminemos, pero no se preocupen, todo el material se va a cubrir. Si hay necesidad de agarrar de la unidad 2 un poquito de tarea o si hay necesidad de que un servidor dé una clase adicional a lo que viene en la programación, con todo el gusto la damos. Lo importante es que vayamos poco a poco entendiendo este tema y para la próxima clase traerme por ahí algún material que a ustedes les sirva para que comprendan un poquito más esto. Yo se los trato de dar un poquito así más, más digerido, vamos a decirlo de alguna manera, para que no lo tengan que releer. Me interesa que si ustedes ya están trabajando, también hagan aportaciones de su trabajo y que vean cómo les puede servir esto en su trabajo. Digo, sé que van para un área de logística, pero cada uno se puede acercar con el contador. Me dijo, oye, me dijo el maestro esto, y las dudas las podemos ir viendo. No hay nada más satisfactorio que no se queden con dudas, ¿ok? Vamos a dejar la sesión por el día de hoy. Les agradezco mucho a los alumnos que se conectaron en nuestra primera sesión. Ahorita no se preocupen por la tarea. La tarea la podemos ver en la siguiente clase, un repaso, y si hay necesidad de una extensión de tiempo para la tarea la damos, no hay ningún problema. Reitero, la idea es que entendamos y que aprovechemos el poquito tiempo que tenemos para este tema. Y si ustedes consideran que más adelante necesitamos ver más temas, o que extendamos un poquito más los temas, no tengo ningún problema en dar otra sesión. Si no se puede entre semana, un sábado por la mañana, que eso anda un poquito más libre y con gusto extendemos los conceptos, ¿sale? Les agradezco mucho. Ahorita voy a tratar de cambiar la clase que tengo hoy, porque también doy economía en esta universidad, para tratar de cambiarla para otro día, para si hay necesidad de quedarnos un poquito más y siempre y cuando ustedes estén de acuerdo, extender un poquito más de los 45 minutos, de la hora, perdón, lo que viene siendo la clase. Pero por respeto a los demás maestros, pues sí tengo que cumplir ahí con mi tiempo. Les agradezco mucho. Esta sesión va a quedar grabada para aquellos alumnos que no se pudieron conectar, para que la puedan ver, y cualquier duda estoy a sus órdenes a través del botón contacta a tu tutor ahí en la plataforma de la universidad. Si no, manden un mensaje directo, y con todo el gusto del mundo estoy para atenderles, ¿sale? Les agradezco mucho y nos vemos la próxima clase, el próximo 16 de septiembre, para continuar con estos temas. Que estén muy bien y saludos. Gracias a todos. Saludos. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias. Gracias. Gracias, saludos. Sí, es asueto, pero como quiera la tengo que dar en esa fecha porque allá así la programé yo. Yo generalmente doy las clases los martes y los miércoles. Y si no, pues bueno, ya vemos la manera de, pero sí la tengo que dar ese día porque sí nos piden que cumplamos mucho con las fechas que les dimos a la escuela. ¿Sale? Que estén muy bien. Saludos. Igualmente, bye bye. Sí, Andrés, adelante. ¿Alguien mencionó ahí algo más? ¿No? Bueno, muy bien. Ahora sí, buenas noches. Nos vemos la próxima clase. Buenas noches. Buenas noches.